es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Si trajo Biblia ahí, voy a pedirle que la tome en sus manos. Si no, póngase la manito en el corazón o levante su mano conmigo y dígale ahí: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu están en este lugar. Yo sé que tú, Padre Celestial, hoy no solo quieres hablarme, también quieres abrazarme. Hoy reconozco que necesito de tu dirección para practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo al libro de Génesis 27, versículo 41. Dice la palabra de Dios allí: a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano, por causa de la bendición que le había dado a su padre. Y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y por la historia de Dios y de tu pueblo, que es tu historia. Quiero pedirte que nos pongas en el marco de tu palabra para libertad y para sanidad. Y te quiero pedir especialmente que uses con temor y temblor mi vida, que recargues mis fuerzas, Señor, para que tu palabra hoy sea alimento sólido a tu pueblo. Que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros y que tu promesa de hacerlo una y otra vez sobre nuestras vidas sea cumplida hoy en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Rey, te entronamos y tú eres el motivo de esta celebración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, seguimos en esta serie de nuestra cultura y ya terminando, porque ya vi que algunos se vinieron temprano y se fueron a almorzar, ¿sí o no? Los otros somos los que vamos a almorzar tarde. Entonces, seguimos en esta serie de la cultura que se llama, que tiene un punto muy especial el día de hoy, que tiene que ver precisamente con este texto. Lo que buscamos, esta camiseta no es de marca, pero sí quiere recordar algo. Vamos a ver si al final usted ya sabe qué quiere decir este jeroglífico, ¿cierto? Ya que lo va a tener meditando un poco durante toda la prédica. Pero tiene que ver mucho con este punto de la cultura, porque es un punto de la cultura que tenemos que hacerlo primero en primera persona, ¿sí? No se puede hacer siempre plural, aunque en la iglesia lo colocamos plural. Póngase las manos acá, ¿sí? Cuando hicimos esto la primera vez, estábamos en pandemia, ¿sí? Y cuando hicimos esto, yo me compré una camiseta de un vengador que se llama Wakanda, ¿cierto? Y entonces él usaba una prenda que hacía así, era un abrazo. Y yo me la compré en pandemia porque yo, bien sanguíneo, bien kinestésico, yo quería a todo el mundo abrazar y no podía. Me dijeron que no podía, que lo primero que no podía hacer era eso. Y yo, Señor, entonces me compré una camiseta que tenía unas manos dibujadas así, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con esto. Porque en Tierra Nueva, ahorita sí lo invito a que lo haga conmigo y le diga: no guardo rencor, perdono. Ahora, dígalo conmigo: en Tierra Nueva no guardamos rencor, perdonamos, ¿sí? Eso significa esto que tengo acá, estos puños entrelazados que tienen que ver con este punto de nuestra cultura que es muy central a la identidad de esta iglesia. Y hoy le voy a ahorrar un puntico chiquito de sanidad interior que hacemos en Libertad en Cristo, en uno de nuestros discipulados, donde nos tomamos el perdón muy en serio. ¿Por qué? Porque creemos definitivamente que es imposible caminar guardando rencor, ¿sí? Y usted me lo va a entender cuando le dé el contexto de este texto que quiero hablarle el día de hoy, Génesis 27, 41. ¿Quién está hablando aquí? La palabra de Dios está hablando de dos hombres, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y esta historia seguramente ustedes la conocen muy bien. Y hoy, geopolíticamente, pues está muy de moda, porque está activo el reloj profético del reino de los cielos a través de lo que pasa en Israel. Bueno, esta historia tiene que ver con esa historia y con parte de la raíz que nosotros debemos entender y comprender, ¿sí? A veces nos alcanza. Escúcheme esto. Esaú y Jacob iban a tener una problemática.
La verdad no es punto de discusión hoy quién fue, quién no fue, pero básicamente para resumirlo ahí en Génesis 25, 39, ya si usted se devuelve un poco, va a ver qué fue lo que pasó. Jacob estaba allí, Esaú llegó cansado, con hambre, y a veces un hombre con hambre negocia las cosas, ¿cierto? Negoció sus principios, y por un plato de lentejas, el otro vio una oportunidad y le entregó su primogenitura, ¿sí? Algo que para esa cultura era muy importante. Pero esto ya estaba declarado en la palabra de Dios. Génesis 25, versículo 23. Dice la palabra que allí Dios le está hablando a esta mujer y le dice, y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, en tu vientre, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Escuche esto, ¿desde dónde? Desde las entrañas, desde la raíz, ya hay una división. Y mire lo que está diciendo aquí. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esto es lo que Génesis 27 está resumiendo acá acerca de una pelea histórica entre un hijo y otro. Ahora, cuando usted ve la genealogía, ¿sí?, de Esaú y de Jacob, ve un padre llamado ¿cómo? Isaac. Y un padre de Isaac llamado Abraham. Bueno, de Abraham se desprenden las 3 religiones más importantes, ¿sí?, del cristianismo, que tienen que ver con la religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana, ¿sí? O sea, la raíz profunda puede terminar siendo igual. De hecho, detrás de Esaú y de Jacob está Ismael, ¿sí?, e Isaac. Ahora, por donde usted lo mire, esto hoy en las noticias, cuando usted ve las noticias, geopolíticamente está hablando de un pueblo de Dios que en sus raíces profundas, escuche lo que dice el texto. Dice que en lo profundo ya estaba concebido, desde las entrañas ya estaba esto concebido. O sea, es una raíz profunda. Escuche esto. Y esto nos pone en el contexto histórico para poder comprender la actualidad bíblica hoy. Porque como esto mueve el reloj profético en torno a lo que pasa con Israel, creo que la iglesia hoy tiene que ser responsable, ¿sí?, y no dejarse guiar por emoción en las redes sociales por cómo opera esto entre un Israel y un Palestina. Porque nosotros no estamos de acuerdo ni con uno ni con otro que lo hace mal. Pero a usted y a mí se nos demanda en la Biblia orar por el pueblo de Israel. Y me encanta algo que leía esta mañana. Usted y yo debemos orar por la iglesia de Cristo en Israel y por la iglesia de Cristo en Palestina, porque es la misma iglesia. Porque la diferencia que le hace a usted y a mí ver este conflicto profundo es precisamente la obra de Cristo, por la cual usted y yo no deberíamos estar ya en ese conflicto. Detrás de eso, usted tiene que guardar prudencia para orar como la palabra de Dios lo demanda por el pueblo escogido de Dios de Israel. Así hombres nos representen el Israel verdadero, ¿sí? Pero también para orar en justicia por lo que hacen malo de un lado y del otro. Pero quedarnos anclado a la palabra de Dios como se nos demanda. Porque podríamos pecar de rápidos y de no discernir, algunas veces pegarnos a conductas humanistas y a pegar una banderita porque está de moda, ¿sí?, orando por lo que Dios no nos ha mandado orar. Usted y yo debemos estar bíblicamente anclados. Por eso es importante conocer esta raíz, ¿sí?, y conocer esta genealogía, que no es nueva lamentablemente, tiene una raíz profunda, que si usted lo mira hoy en el contexto geopolítico mundial, pues marca la parte del reloj profético de Dios hacia dónde vamos. Y para usted y para mí no debería ser solo de terror, debería ser de alegría, porque eso muestra que las buenas nuevas de salvación están por ocurrir. Y aquel que está por venir, está pronto por venir. Eso es lo que a usted y a mí nos mueven. Y lo que deberíamos orar es para que estas naciones puedan verdaderamente conocer a Cristo, ¿sí?, y ver al Jesús Redentor volver en gloria a este lugar. Amén. Pero no me quiero quedar ahí hablando de política. Esto me llamó la atención porque precisamente esto habla de raíces. Devolvámonos un poco a Génesis 27, 41. Y mire lo que dice sobre Esaú. Dice que Esaú, ¿qué hizo Esaú? Guardó. Y de esto es lo que yo te quiero hablar hoy. Dice, Esaú guardó un profundo rencor.
¿Qué es guardó un profundo rencor? Mire, todos de cierta manera cuando nos han herido, nos han golpeado, sentimos un rencor. Eso es normal. Somos seres humanos, se nos dieron emociones y batallamos con ellas. Pero lo que la palabra nos está hablando ahora es que no las guardemos. Usted puede sentir rencor, pero lo que no puede hacer es guardar rencor. ¿Por qué? Mire lo que le dice la palabra de esta raíz profunda. Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, mire lo que produce guardar rencor, ¿sí? Guardar rencor produce que tus pensamientos y tus sentimientos te empiecen a llevar a ejecutar el rencor, ¿sí? Escuche cómo dice. Ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Y es posible que algunos aquí hayamos un día pensado en que es que estoy que la casco. O lo casco, ¿sí o no? Y hasta ahí, bien. Pero cuando se guarda profundo rencor, ¿sí? Ese pensamiento no se lleva cautivo a la obediencia en Cristo. Ese pensamiento se empieza a convertir en un resentimiento. ¿Y qué es un resentimiento? Me parece que es una palabra que se define por sí sola. Resentir. El problema en el perdón y en la acumulación del rencor es que tú terminas resintiendo el dolor, la emoción que te hizo sentir a alguien en el momento que te hirió, te maltrató, ¿sí? Te abusó, te robó, te mintió, te miró, te señaló. Porque a veces o te dejó de hacer cualquier cosa. Porque muchas veces el rencor no es solo por algo que me hicieron, es por algo que no hicieron. Y de eso dan cuentas estas raíces. Ahora, cuando yo miro esta raíz del pueblo de Dios, entonces yo digo, pero Señor, háblanos en un contexto más local. Y yo empiezo a mirar a Colombia. Y no es justo que tú y yo, por una raíz de rencor y de resentimiento, vivamos lo que estemos viviendo. Porque no tiene sentido que hijos de Dios, cristianos, hoy sigan resintiendo 180 años atrás. ¿Cómo se explica eso en el pueblo de Cristo? Porque alguien que no lo entiende, yo estoy cuerdo, ¿cierto? Pero alguien que lo entiende, alguien que entiende el evangelio, que entiende la obra de la cruz, uno no logra entender cómo se puede seguir reclamando sobre algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y por eso yo hoy voy a ser parte de Sanidad Interior. Le traje un regalo a toda la iglesia hoy. Le ahorré parte del discipulado, pero usted tiene que ir, bueno, ¿cierto? Los que no han hecho libertad en Cristo, ahí hacemos en lo profundo esto. Pero traje una guía, la voy a mandar a hacer en manilla, tatuaje, gorra y todo. ¿Para qué? Para que cuando usted hable de perdonar, usted entienda que esto tiene un proceso natural para poder procesar. ¿Por qué? Porque es importante procesarlo. Porque cuando usted no lo procesa, usted lo guarda. Cuando usted guarda rencor y cultiva resentimiento. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el cultivo del rencor y del resentimiento trae una cosecha de amargura. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Porque cuando yo miro la historia, usted hace historia de su país. Y yo quiero pedirle a la iglesia hoy, péguese a Dios, ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe. Pero mire la historia. Porque por no conocer la historia, por falta de conocimiento, su pueblo, ¿qué? Se pierde. Entonces en estos días yo iba en un carro con un joven que me hizo sentir viejo, pero bueno. Y me dijo, no, Señor. Y yo dije, Señor, desgraciado. Me dijo, no, Señor, yo nunca he vivido esto. Y yo lo miraba. Era un millennial, yo creo. Y yo lo miraba y yo le decía, pero se los dijimos. ¿Sí? Y yo, bueno, no voy a poner a discutir de esto. Pero eso me puso a reflexionar. ¿Cuánto tiempo tiene más que pasar para que esta nación comprenda la obra de la cruz? Y el perdón verdadero venga de dejar de acumular el rencor. Nota. Es claro también que es muy difícil dejar de acumular ese resentimiento y ese rencor cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando las autoridades verdaderamente no se arrepienten, ¿sí? Y cuando se sigue resintiendo el dolor de muchos años atrás.
Pero cuando la obra de la cruz es cierta en nuestras vidas, entonces nosotros dejamos de guardar rencor, dejamos de cultivarlo. Ustedes se acuerdan que hemos hablado que cultura es parte también de un cultivo, de cultivar algo. Y nuestros ancestros cultivaron muchas cosas. De hecho, nosotros que venimos de ancestros indígenas, antes de la conquista y todo lo demás, ellos cultivaban su relación con Dios a partir de la creación, ¿sí? Que era su forma de relacionarse con Dios. No era per se hechicería o brujería, era su forma de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque no había quien les predicara. Pero cuando se les vino a predicar y se les impuso, entonces ahí ya conocían, pero se convirtió en opresión y se convirtió en otra cosa. Y ahí vamos conociendo una historia del por qué tú y yo ahora tenemos que vivir con miedo de alguien que está resentido, lleno de rencor y que está cosechando amargura. Y eso es lo que nuestra tierra ha cultivado. Nuestras familias muchas veces han cosechado amargura. Es más, ¿sabes qué pasó? Que en nuestra cultura incluso es tanto el punto de la amargura que lo naturalizamos. Es más, nosotros cantábamos del tema. Y se lo sabían, ¿sí o no? Los salseros dijeron, uy, pastor, ¿cómo se va a tirar ese tema? Eso uno barría, trapeaba, hacía oficio y cantaba, ¿no? Iba en la sangre, del pequeño hasta el más grande, ¿sí? Pero crecimos con eso como natural. Y entonces dejamos que las raíces de rencor y de resentimiento fueran tan profundas que cosecháramos amargura, amargura y amargura. Cuando la palabra de Dios misma dice, hey, no dejen que esto brote, Hebreos 12, versículo 15. Si usted me lo pasa del contexto de Israel, el pueblo de Dios, y ahora lo pasa al contexto de Colombia, usted lo va a empezar a llevar al contexto de su familia. Por eso le pasé un papelito que dice, ¿quién? ¿Quién fue el que te hizo algo? Porque yo a veces veo los reclamos de la deuda ancestral que tienen con nuestra nación y digo, ¿quién? ¿Cómo es posible que yo todavía vivo anclado a ese rencor? Cuando tengo todo para vivir de una manera diferente. Cuando esta nación es un paraíso. Cuando esta nación tiene todo para ser la mejor nación del universo. Pero cuando lo llevo a mi casa, a mi familia, y empiezo a pensar en esto, digo, wow, vea raíces profundas. Porque me enseñaron a cultivar ese rencor, ese resentimiento. Me enseñaron a resentir sobre ese dolor. Y el apóstol ahí en Hebreos 12, versículo 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y escuche esto, tengan cuidado de que no brote. Es decir, aunque ha habido dolor, aunque ha habido injusticia, que crea raíces, no dejes que broten. Mira lo que dice, ten cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa ¿de qué? De amargura. No le cantes más a la amargura. Wow. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es resentir, rencor, guardar. Y por eso decimos, no guardamos rencor. Porque yo podría enseñarte a perdonar, hay muchas técnicas. Miren, estos son los ejercicios que usamos en sanidad interior para llegar a las raíces profundas de rencor, de amargura. Pero alguien tiene que parar. Y así como muchas veces hemos predicado que al pecado diario, arrepentimiento diario, a la ofensa diaria, perdón diario. Porque tú no puedes estar acumulando rencor y resentimiento. Y hay veces que es, pero pastor, usted no sabe lo duro que es. Yo digo, yo lo sé. Pero a ti te compete el perdón. De hecho, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ustedes deben orar así. Y lo único que te toca a ti y a mí de esa oración es perdonar. Es lo único que tú tienes que hacer, el resto lo hace Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona hoy nuestras ofensas, como nosotros perdonamos
a quienes nos... Es lo único que me toca a mí el Padre Nuestro, perdonar. ¿Para qué? Para que la raíz de amargura, la raíz del rencor no brote en mi vida. Y escuche esto, que me gustó mucho de esta versión. Las otras versiones no lo dicen así, pero me parece una buena ampliación. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Porque la falta de perdón es el veneno que tú acumulas esperando que alguien se muera. La falta de perdón de esta nación es el veneno acumulado, generación tras generación, que cada vez nos está matando a nosotros mismos. Porque queremos vengarnos, porque tenemos deseos de matar, como Esaú a Jacob. Porque cuando la raíz de rencor, la raíz de amargura, ¿sí?, permanece, el perdón no funciona. No, yo ya perdoné, pastor. ¿A quién? ¿Por qué lo vas a perdonar? Porque a veces cuando hacemos este ejercicio frente a nuestra... ¿Por qué tenemos que perdonar a nuestros ancestros? Por la opresión. ¿Por qué tenemos que perdonar hoy? Por la opresión. Porque la palabra dice que el gobernante que oprime a su pueblo con altas cargas de impuestos. Respiremos profundo. Porque si no lo hacemos, no va a haber cambio. La amargura va a seguir resintiendo. Pero ¿quién te hizo qué? Porque no sé si a usted le pasa en su casa. Hay hombres aquí, por ejemplo los hombres. A veces a uno le dicen, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Los hombres en casa uno a veces dice, pero ¿qué fue lo que? Yo no hice nada. Micho, nosotros que somos casi ángeles. Es que no nos comprenden, ¿sí o no? Mira, los demonios se manifiestan ahí. Y a veces uno tiene que ir, pero ¿yo qué hice? Dígame. Porque a veces procurar el perdón implica saber qué hizo. Y muchas veces, ¿sabes cuál es el problema? Que el ofensor no sabe qué hizo. Y por eso nosotros hemos tomado como cultura en nuestra casa hablarlo y decirlo. ¿Sabes algo? Esa mirada no me gustó. Me hiciste sentir esto. No se dio cuenta cómo me miró. Porque a veces no hay resta decir nada, ¿cierto? Las señoras con la mirada hablan. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Pero si no sabemos cuál fue el hecho, no podemos trabajar sobre el perdón. Si no sabemos quién, si no sabemos cuál fue el hecho. Pero lo que es peor, si no sabemos qué sentimos, no vamos a poder controlar estos brotes de rencor y de amargura. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Y escuche esto, la cual los trastorne a ustedes. Wow. Estoy predicando a la generación que se enfrenta a la mayor pandemia de todos los tiempos, la de los trastornos. Hay 150 trastornos o más, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios lo que dice la ciencia, que en estos trastornos hay una raíz que si no se puede corregir, no van a cortar esos trastornos. Escuche lo que dice la palabra, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Voy a preguntarte esto. Aquel que ha padecido una depresión, ¿se enferma él solo? Su familia también se enferma. Aquel que ha padecido la ansiedad, el estrés, aquel que ha padecido un trastorno obsesivo compulsivo, ¿se enferma él solo? Necesita sanar su familia porque ya se envenenó. Necesita sanar su iglesia. Porque la iglesia también se va envenenando. Por eso esto es para la iglesia. Porque si la iglesia no sabe ahora dónde estar parada para hablar de perdón, entonces nosotros vamos a seguir metidos en una pelea de dos cuando nosotros tenemos que representar a Cristo. Cuando usted y yo somos los que tenemos el discernimiento para pararnos en la verdad y predicar la verdad acerca del perdón. Y de por qué, a pesar de tener, no podemos guardarlo. Porque usted me dirá, pero pastor, es que olvidar eso es muy difícil. Claro, perdonar no es olvidar. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Precisamente le pasé este papelito porque ahora van a venir nombres, hechos, sucesos y sentimientos a su vida. Y entonces yo espero que usted se lo lleve, si no lo guarda en el celular. Pero usted hoy tiene que salir con el ejercicio del perdón hecho. Y especialmente porque hoy, cuando le preguntaba a Dios, pero Señor, hoy es Día del Padre, ¿por qué hoy? Me dijo, porque la herida del padre
Es la herida en la raíz más profunda y destructiva de los seres humanos. Porque es cuando estamos separados de Dios. Y allí usted va a ver en el fondo cuál fue el problema de Esaú y de Jacob. ¿Cuál fue el problema de Ismael e Isaac? La herida paterna. Y resulta que la palabra dice que no dejemos que esa raíz venenosa de amargura brote para que no nos siga trastornando y para que una nación, una familia, un padre cambien. Y por eso tal vez hoy esta palabra activa cosas que yo digo, yo tengo que resolver. Porque siempre que yo llego a este punto digo, ya está resuelto, y resulta que sí está resuelto de la mano de Cristo Jesús, pero hay cosas que yo tengo que seguir procesando en mis emociones, en lo que yo sentí. Y ahí es donde viene la tarea. Pero yo, pastor, yo ya cumplí, yo ya perdoné. Y yo sí. Por eso perdonar no es olvidar, por eso perdonar es una decisión. Por eso perdonar, no guardar rencor y perdonar es cuestión de fe. Marcos 11, versículo 23. Jesús está haciendo esta introducción y está hablando la prédica que todos queríamos recibir hoy. Escuche, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos quieren seguir cantando, Señor, tú mueves montañas y lo harás una y otra vez? Señor, tú eres el Dios de Todopoderoso, en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y es como si Jesús, en medio de esta declaración profética de fe, donde te dice todo es tuyo, todo te pertenece, donde de hecho hemos exacerbado prosperidad y todo lo demás, y donde Dios nos está diciendo, si tú lo oras, tú puedes, todo lo que, y yo digo, amén, aleluya, y de pronto Jesús dice, ay, se me olvidó. Pero cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. No, la primera parte era mejor. Era mejor la declaración profética de bendición sobre mi vida. Sí, pero sin perdón no está lo otro. Algo le interesaba a Jesús. Y era que pudiéramos entender la obra de perdón que él había alcanzado. Porque ¿sabes una cosa? Cuando Jesús va a la cruz, ¿sabes a quién perdonaba? Judíos, fariseos, la gente que lo miraba ahí en la cruz. ¿Y sabes también a quién? Estábamos ahí en esa lista. Tú y yo lo crucificamos. Él estaba recordando a su pueblo, claro que tengo promesas, claro que ustedes piden y yo les doy, pero asegúrense cuando estén orando que si tienen algo contra alguien, lo perdonen. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando estén orando, primero perdonen. Ay, Señor, yo pensé que uno oraba y primero ponía el trono de Dios y la gracia. Pues hermano, la falta de perdón le estorba todas sus oraciones. Usted puede seguir viniendo a la iglesia, usted puede seguir orando, pero si usted sigue amargado, lleno de rencor y resentimiento, su oración, Dios la escucha, sí, todas las escucha, pero está estorbada. Y le voy a explicar por qué está estorbada. Porque no guardar rencor y perdonar es cuestión de guerra. Así como es cuestión de fe, es cuestión de guerra. Porque cuando usted no perdona, lo que usted hace es perder su derecho legal como hijo de Dios. En vez de vivir perdonado, vive esclavo. Entonces el diablo se para ahí en el medio y dice, bueno, Señor, vengo a reclamar para oprimir a Germán. Y Dios le dice, no, pero él es un hijo mío. Y él le dice, sí, pero él no atesora el perdón que tú alcanzaste por él. Y él sigue guardando rencor, guardando resentimiento y viviendo en amargura. Y Dios dice, no, pero... Y entonces tus bendiciones, ¿qué pasa? Se frenan. ¿Quieres verlo bíblicamente? 2 Corintios 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. ¿Quién está hablando? Pablo. Y dice esto, versículo 11,
para que Satanás no se aproveche de nosotros. Porque una iglesia que cultiva rencor y no cultiva el perdón, es una iglesia que no avanza porque Satanás se aprovecha de ella. Son cristianos que saben que son cristianos, saben que Jesús hizo la obra en la cruz por ustedes, pero el rencor no les permite vivir como cristianos. Porque sencillamente el perdón no ha llegado revelado a través de la obra de la cruz en nuestras vidas. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. El perdón no anula ni la disciplina ni el arrepentimiento. Porque ¿sabes cuál es la razón por la cual nosotros no podemos trascender el perdón? Voy a ponerte el ejemplo. En Colombia es porque seguimos viendo injusticia. Y porque el arrepentimiento de aquellos que se han tenido que arrepentir no ha sido cierto. Y realmente nunca se han arrepentido. Entonces, Dios está convencido de que no guardamos rencor y perdonamos. Pero el arrepentimiento frente al ofensor es la prueba de que yo puedo perdonar y seguir contigo. Porque si no, yo tengo que perdonar, pero trazar una raya gigante aquí. ¿Por qué? Porque yo te perdono, pero la reconciliación requiere de tu arrepentimiento. Por mucho tiempo, la iglesia de Cristo le puso una carga a la mujer maltratada, ofendida, golpeada en una casa, manipulada, ¿sí? Y muchas veces la iglesia le puso una carga y le dijo, no, tú no te puedes divorciar. Y yo te voy a decir hoy, perdón, pero eso es un descontexto bíblico. Porque si bien es cierto, Dios aborrece el divorcio, también aborrece el maltrato contra la mujer. Tú no estás obligado, así tengas que perdonar, a mantenerte donde te están lastimando. Tú perdonas y te haces a un lado. Y esperas ¿qué? El arrepentimiento. Porque sabes una cosa, 2 Corintios 10:11, 2 del 10 al 11, tiene un contexto de la iglesia. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿De qué? De un hombre que había cometido un pecado y que había sido puesto en disciplina. Es más, sé que algunos a la iglesia llegaron en disciplina de otros lados porque no sabían cuándo se acababa. Es más, este es el día que no se ha acabado, ¿sí o no? Si no estuvieran acá entendiendo la obra de la cruz, todavía seguirían en disciplina. Y yo leo este texto y digo, ¿de dónde? ¿En qué momento nos olvidamos del contexto? Porque hay un tiempo para la disciplina, hay un tiempo para el arrepentimiento y hay un tiempo para el perdón. Ayer mi hijo, que saben, yo decía, ay Señor, perdóname, estoy publicando a mi hijo, pobrecito. Pero es que le toca. Mira que estaba en disciplina, salió todo contento y yo lo vi que llegamos y se cambió. Y resulta que hace como 8 o 10 días le había puesto una disciplina larga, ¿sí? Y resulta que yo lo vi que se cambió y le digo, ¿para dónde vas? Me dice, para la calle, papá. Y yo, ¿estás en disciplina? ¿En serio? Sí. ¿Todavía, papá? Yo le dije, sí, yo te dije que hasta el 30 de junio. Yo pensé que ya había caído. No, no, no. La gracia es después. Y depende de tu arrepentimiento, ¿sí? El perdón, ¿sí? Porque su mamá lo perdona, yo lo perdono. Claro, lo abrazo, lo restauro. Pero hay una disciplina que permanece. Porque esa disciplina debe producir el arrepentimiento. Dice la palabra que lleva ¿a qué? A la salvación. Sin maltrato. ¿Sí? Sin excesos, bajo principios. Pablo aquí le está hablando precisamente a una iglesia que había puesto a un siervo en disciplina, pero que después vieron que se había arrepentido. Y como ya se había arrepentido y permaneció, pues lo levantaron y lo usaron. Y por eso Pablo dice, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo, en beneficio de ustedes. La disciplina, el arrepentimiento son para beneficio, no para condenación. No puedes vivir toda la vida condenado cuando ya te has arrepentido. Y eso es lo que Pablo exhorta aquí.
Porque ¿sabes qué pasa? Esa disciplina donde hay arrepentimiento, si no tiene restauración, ¿qué causa? Rencor, resentimiento. Y entonces tú te pones en rencor y resentimiento con tus padres, con tu familia, con tu iglesia, y sencillamente Satanás hace fiesta. Por eso dice el versículo 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Hoy el Señor nos manda a cerrar una puerta, porque no guardar rencor y perdonar tiene que ver con la fe. Si tú no quieres que tu fe sea estorbada, que tus oraciones sean estorbadas, no acumules rencor. El rencor es el mayor estorbo a tu fe, a tu sanidad, a tu libertad. No puedes decir que eres sano, que eres hijo, pero sigues guardando rencor. No concuerdan. Hace 8 días te hablé de atesorar, de guardar santidad. Atesora santidad, pero no atesores rencor. No atesores resentimiento. No atesores amargura. Porque esa raíz venenosa de amargura destruye, daña. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 30. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con él que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen, diga conmigo, hoy abandono toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. El único que gana al meternos en el rencor es Satanás. Al mantenernos en la ofensa, resintiendo la ofensa, es Satanás. Por eso estas letras traducen una oración, un versículo. Sí, no sé si alguno ya lo encontró. Porque estas letras sencillamente traducen la oración de Jesús. Las palabras de Jesús cuando viéndote en la cruz, golpeado, humillado, roto, maltratado, viendo a Germán pecar, viéndote a ti romperte, miraba y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese era Jesús en la cruz. Por eso te digo que guardar rencor y no perdonar es todo lo contrario a tu fe. No, guardar rencor y no perdonar es abrir una puerta para que las tinieblas te roben. Y me encanta. ¿Sabes qué significa la primera P? Padre. Y la falta de perdón paterno limita la comprensión del perdón de Dios sobre tu vida. Porque si tú no logras sanar esa herida paterna, si tú no logras sanar la herida de papá, no vas a poder entender las palabras de Jesús en la cruz cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué creo? Que cuando recuerdo el himno nacional de nuestra nación, tiene mucho más que ver con esto que con otras cosas. Porque una nación que ha sido cultivada en la guerra, en la división, en el rencor, en el resentimiento, necesita de un pueblo que hable del perdón, pero del perdón verdadero, del perdón que solo Jesucristo puede generar en una casa, en un lugar. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios es amor, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 habla de ese amor romántico que a veces el idóneo le habla a la idónea. Es que Dios me dio una palabra para que tú fueras mi idónea. Y me dijo que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El Dios Padre que es fiel en tu vida no guarda rencor contra ti. ¿Por qué tú has de guardarlo contra aquel imperfecto que no supo cómo más hacer? ¿Por qué tú has de guardar rencor en tu paternidad por un viejo que no tuvo más herramientas y que tal vez hoy tienes más herramientas? Ese viejo no tuvo este papelito un día. Tú hoy lo tienes. Tú hoy puedes sentarte a decir, sí, fue papá. Tú no sabes cuánto cuesta a veces hacer este papelito y colocar mi papá. A veces hay personas que colocan el nombre a fuerza, porque la raíz de amargura, de rencor, de resentimiento es tan fuerte que no se los deja escribir. El diablo los oprime.
Y cuando van a esperar el hecho, dicen, pero ¿cómo escribo que me abusó? ¿Cómo escribo que me abandonó? ¿Cómo escribo que nunca estuvo? ¿Cómo escribo en un papel que es inaudito lo que me hizo? Así. Pastor, pero ¿para qué yo volver a recordar ese sentimiento? Y siempre suelo decírselos en discipulado. No recordamos estas heridas para hacer arqueología del dolor, para rebuscar el dolor profundo. Lo hacemos porque lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que recordar esas emociones y esos sentimientos sean restaurados en nuestra vida, para que el veneno de la amargura no siga dañando mis relaciones, las relaciones con mis hijos, con mi esposa, con el esposo, con mis amigos, con mi iglesia, con mis líderes. Porque ¿sabes algo? Quienes hemos sido heridos un día por un líder espiritual, también tenemos heridas paternas en esa herida. ¿Sabes por qué? Porque sin saberlo, todo líder, todo maestro, toda persona, todo jefe, ejerció de cierta manera paternidad sobre nuestras vidas. Por eso es que al preguntarse si es válido que nosotros como líderes ejerzamos una paternidad, yo le digo claramente, es imposible negarlo. Alguna vez he escuchado a alguien que decía, yo no soy tu papá, tú busca la solución. Le digo, yo sé que yo no lo soy, pero todos tenemos vacíos paternos que de cierta manera en liderazgo vamos a recibir. Y si no los sanamos, el veneno, la amargura, van a seguir contaminando no solo una casa, no solo una relación, también una nación. Y esta nación fue escogida por Cristo para vivir diferente. Mira lo que dice el salmista. Salmo 103, versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. ¡Wow! ¿Sabes qué hacía él en la cruz cuando estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Estaba diciendo, yo no puedo guardar este rencor en mi vida, porque voy a morir por ellos. Y se imagina a Jesús guardando rencor toda la vida, recordando el daño que le hicimos, que le hizo nuestro pecado. Era insoportable. Él sabía que tenía que perdonar. Pero pastor, usted no sabe lo doloroso que es. Mire, busque este video. Y cuando usted consienta su dolor, mire a Cristo, que es el único que va a entender el dolor que usted está sintiendo. Solo Él lo va a entender. Pero no guarde más rencor, no guarde más resentimiento, porque el veneno de la amargura lo va a dejar, le va a quitar la oportunidad de vivir conforme Dios quiere que usted viva. Dice, no nos trata, versículo 10, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo y la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tanto te ha amado Dios que te ha perdonado para no guardar rencor. Por favor, no permitas que tu vida siga aguantando a guardar el rencor y el resentimiento. Y toma hoy una decisión de perdonarlo por ese hecho. Y hoy que es Día del Padre, tengo que decirte, seguramente tienes que hacer una lista grande. Bueno, ahí están Juanca y Diana, los buscan al final para que se inscriban en el discipulado. Pero hoy quiero asegurarme de que tú tienes perdón frente a tu Padre. Porque el Padre Celestial que murió por ti no guardó ese rencor. Y ¿sabes algo que me sorprende mucho? Podríamos quedarnos en la historia de Saúl y de Jacob como el guardador de rencor y aquel que causó una división. Pero cuando yo fui a Génesis 33, versículo 3, me di cuenta que esa historia no fue así. Me di cuenta que el perdón de Dios, el amor de Dios siempre ha estado ahí para su iglesia, para su pueblo. Y cuando vi esto dije, ¿y qué pasó? ¿Por qué seguimos en guerra? Si la palabra de Dios misma dice que Jacob y Esaú un día se reconciliaron como hermanos. Un día Jacob y Esaú vieron la obra de Cristo en sus vidas.
Y Jacob tembloroso llevó a su familia a esperar a Esaú. Y Esaú en ese camino venía temeroso. Había pasado un tiempo, habían sido rivales, había querido matarlo. Pero un día Esaú se levantó. Y dice la palabra que los dos se pusieron a llorar. Dice que Jacob lo esperaba y dijo: va a matar mi familia. Tiene todo el rencor acumulado. Pero dice la palabra de Dios que Esaú vio a su hermano y lo abrazó. Y yo digo: ¿y por qué esto no está en la palabra? ¿Por qué esto no se predica? Porque es más fácil hablar de una genealogía de rencor y resentimiento que de la restauración y el poder de Cristo sobre aquel que decide no guardar ese rencor en su corazón, sino abrazarse a la obra de la cruz para entender que aquel que un día no lo merecía te miró y te dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la palabra allí que cuando Jacob volvió a Padán Aram después de reconciliarse con Esaú, escuche lo que dice: llegó sano. ¿Cómo? Sano. Porque cuando usted deja de guardar rencor, se sana. Y dice: llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán y acampó frente a ella. Quiere decir que sí ha habido perdón. Quiere decir que sí han habido intentos de reconciliación. De hecho, para conectarlo con la historia y las noticias, cuando usted escucha hablar de un acuerdo que se llama Abraham, es una señal muy importante, porque ese va a ser el acuerdo de estos hermanos. Y cuando ese acuerdo suceda, prepárese, porque eso quiere decir que Él está más cerca de venir. Asegúrese de no dejar que la raíz de amargura brote en su vida y que el veneno de la amargura lo siga contaminando a usted y a aquellos que ama. Y aproveche esto hoy para decir: Señor, yo ya sé a quién tengo que perdonar. Tal vez tú sientas que hoy no es papá, pero tal vez es alguien más. Y por eso te quiero invitar a que tomes ahí este tiempo y le digas: Espíritu de Dios, tú sabes a quién tengo que perdonar. Tal vez lo tengo al lado, pero hoy quiero bendecirle. Tal vez no está. Tal vez ya no voy a poder verme frente a Él. Tal vez he insistido, pero Él no se ha dispuesto. Asegúrate hoy de entregar ese perdón a ese padre, a esa madre tal vez, que te rechazaron, que tuvieron preferencia, que te maltrataron, que te acusaron, que se divorciaron un día y pusieron una carga sobre ti. Y sabes algo, he sentido en mi corazón desde temprano que hay hombres que hoy tienen que pedirle perdón a ese papá que un día puso una carga sobre ti diciéndote: me voy, y ahora tú eres el hombre de la casa. Hoy tú le vas a perdonar a este hombre que puso una carga que tú no tenías que cargar. Tú eras hijo y no estabas llamado a cargarla. Y por eso hoy, Señor, en este día comercial tal vez, pero en el cual tú, que eres el Padre fiel, estás en medio de nosotros, hoy tú traes sanidad sobre la herida paterna de esta tierra, de esta iglesia y de este Valle del Cauca, Señor. Del Cauca, de cada región de esta Colombia. Padre, sana nuestra tierra y limpia estas raíces profundas de rencor, de resentimiento, de amargura que han amargado nuestra tierra. Y permítenos hoy vivir en libertad. Y tal vez tú estás trayendo hechos a tu memoria que son muy dolorosos. Y ahora el Espíritu de Dios te está mostrando sentimientos en los que no habías pensado. Te sentiste abandonada, abusada, maltratada, humillada, roto, indeciso. Tal vez esa decisión causó en ti una inseguridad, un temor infundado por las tinieblas. Y el Espíritu que está en este lugar lo está mostrando ahora, porque tienes que ser libre de ello en el nombre de Jesús. Ahora toma esas emociones y dile ahí: Señor Jesús, yo hoy soy consciente del dolor que fue causado en mi vida. Te lo entrego y decido perdonar a ese padre
a esa madre, a ese líder, a ese pastor, a esa esposa, a ese esposo, a ese papá, a ese hijo. Porque quiero ser libre, Señor, de la amargura en mi vida. Quiero vivir alabándote. Quiero vivir sanando mi corazón. Y hoy me quiero abrazar a ti para poderme abrazar a aquellos que me han hecho daños. Señor, tú eres el Dios de la reconciliación. Tú conoces los límites. Tú sabes dónde podemos y dónde no. Llévanos a vivir restaurados, sanos y limpios en el nombre de Jesús. Y tal vez tú tienes que tomar una decisión ahí. Y esa decisión a veces tiene un acto de valentía. Si tú tienes hoy que tomar esa decisión de perdonar, ponte de pie allí. Y dile: yo hoy tomo la decisión, Señor. Ponerme de pie solo ratifica lo que ya decidí en mi corazón. Levantarme ahora es vencer la batalla. Entender que es cuestión de guerra. Y hoy hago la guerra inteligentemente. Hoy le digo a las tinieblas: no amargan más mi vida, mi matrimonio, mi relación, mis hijos. Y hoy, Señor, me comprometo contigo a no guardar más rencor y a perdonar todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.